en el chat está, ¿no? npm install, no, es que no es, ¿no? No te va a salir. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Facebook libera un React, una librería que permite generar páginas. Entonces, ¿no? Ya es otro nivel ya, ¿no? Entonces, a través de un lenguaje. El lenguaje es el JSX, ¿no? El JSX es una extensión de JavaScript, ¿no? Inspirado en XML, como dice por acá. JSX significa JavaScript y XML. Tiene una sintaxis muy parecida al HTML. Por ejemplo, en esta línea de código, ¿qué es lo que vemos? Vemos código JSX. Aquí estamos viendo código JSX. Directamente vemos que tenemos este tag, esta etiqueta, pero esta etiqueta no es HTML. Similar sí, pero no es HTML. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Qué encuentran de diferente en este código que estoy mostrando aquí en comparación con HTML? A ver quién me dice o lo escribe en el chat, ¿no? Para ponerles puntaje. No escríbanlo, ¿no? O sea, no hay respuestas incorrectas, pero sería bueno que lo analicemos aquí antes, ¿no? ¿Qué ven de diferente de un HTML, ¿no? Hay cosas similares, sí, por ejemplo, div, pero ¿qué ven de diferente, ¿no? ¿No? Dentro de ese código que estamos revisando aquí. A ver, Profe, ¿qué el diferencias? message list y el chat form. Claro, como dice su compañero, ¿no? El message list como dice Conrad, ¿no? Aquí directamente estamos viendo que hay diferencias, ¿no? En el código. Esto, message list no existe en HTML, ¿no es cierto? Y como, ¿qué más? Otro más, el chat for, ¿no es cierto? Ambos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más notamos que no existe en HTML? Ya Conrad nos ha dicho dos. Vamos a apuntar acá Conrad. Message list y el chat for, ¿no? ¿Qué más? Las etiquetas personalizadas, como nos dice DJ también. Correcto, ajá. Ajá, listo, José, no te preocupes, ¿no? Acá me está avisando que tiene problemas con su máquina. ¿No? Sería bueno que lo hagamos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más notamos? Ya hay dos diferencias que escríbanlo, o si no, me lo mencionan, ¿no? Bueno, por acá, para apuntarle. El profe, el Ya. chatbox, el class Sí. name chatbox. El class name, correcto. Así es, el class name no existe, ¿no? En HTML es class nada más, no es class name, ¿no? Así es correcto. Listo, Conrad, ¿no? Profe, pero el class name sí existe en JavaScript. En JavaScript, claro, pero no en lo que vendría a ser HTML, ¿no? Así es. Entonces, mira, Ya, ok. etiquetas Perdón, personalizadas también lo dice DJ. Sí. Ajá. Claro, entonces ven, por ejemplo, acá dice etiquetas personalizadas, nos dice también DJ, incorrecto. Con el message list, ¿correcto? Igual como nos mencionó Conrad, ¿no? ¿No? Es correcto también. Y entonces vamos a ver, esas son las diferencias, ¿no? Entonces no es código HTML, acuérdense. Entonces, si en el examen de React viene, ¿no? Como pregunta teórica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? React renderiza vista, código HTML, verdadero o falso, falso. Lo que renderiza es código JSX que a su vez el motor de Google o el motor del navegador transforma en un HTML, ¿no? Va a transformar ese código JavaScript en un código HTML, ¿no? Entonces, esa es la base del componente en sí. Esa es la base del componente. Ahora, aquí vemos el componente principal, pero es un componente principal que está generado a través de una función. Es un componente principal que está generado a través de una función. Podemos comenzar a eliminar cosas de aquí que no lo voy a usar. Por ejemplo, report vital lo puedo quitar. Acá dice report vital. Le puedo dar clic derecho y que lo elimine. Lo eliminamos. No lo necesito. Me voy al index. En el index está haciendo un import del report vital. También lo puedo eliminar. Y también en la línea 17, ¿no? Toda esta parte, para ir limpiando nuestro código, ¿no? Listo. Ajá, estoy eliminando. ¿Qué he eliminado? El archivo report vital, el import que había de ese archivo y la parte que estaba de la línea 13 hasta la línea 17. Lo estoy dejando el index de esta forma nada más, ¿no? Por el momento estamos dejándolo de esta forma. Listo. Entonces dijimos que el app se está renderizando en el divisor del HTML cuyo identificador es root, ¿no? Por lo que explicamos a Colin en la teoría, pero ahora estamos viendo en la práctica, porque se está renderizando esta parte. ¿Eso qué significa? Que yo puedo generar mi propio componente y reemplazar este componente app si no lo quiero modificar, si no lo quiero tocar. ¿No? Esa es una forma, ¿no? O sea, yo puedo generar un componente, componentes, ¿no?
componentes. Entonces yo podría generar componentes, ¿no es cierto? Entonces, puedo generar un componente que reemplace a ese app. Miren, incluso React, a pesar de que es Facebook y que está atendiendo a lo que es funciones, lo está representando ¿de qué forma? De manera tradicional. Function, el nombre de la función, y esta forma. Listo. ¿No? Cumple también con el import-export para hacerlo visual. Trabaja a nivel de módulo, ¿no? Lo que aprendimos en el capítulo 1, ¿no? El import y el export, ¿no? Export es para hacerlo visible dentro de todo mi proyecto y el import es si es que quiero llamar a alguna información que esté guardada dentro del proyecto, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente, miren. Como sé que el index renderiza el app, yo a este nivel de src, dándole un clic derecho, yo puedo generar, no, a este nivel, ¿no? src, clic derecho, yo puedo generar mi app, pero como una función arrow.js, enter. Entonces puedo generar un archivo de ese tipo. Bien, estoy generando, ¿no? Un archivo que se va a llamar appfa.js. ¿Correcto? Estoy generando ese appfa. A manera de ejemplo, estamos generando vamos a generar ese componente, pero podríamos generarlo como una función, ¿no es cierto? Si lo genero como una función que aprendimos en el capítulo anterior, tendría que hacerlo una constante, porque una constante es una función. O sea, estoy aplicando lo que aprendimos en el módulo anterior, capítulo 1. Es como que estamos viendo un repaso, ¿no? Como nos dice Alexander, un repaso del capítulo anterior. Le coloco el mismo nombre, ¿no? FA, ¿no? Lo hago arrow, flecha, y ahí está. O sea, estoy generando en este caso la función, ¿no? O sea, React me genera en la plantilla una función tradicional, pero no quita de que también puede ser un arrow, ¿no? Porque estamos utilizando el ECMA JavaScript, ¿no? Entonces lo hago visible, hago un export default, ¿no? appfa, ¿no? Punto y coma. Nunca nos olvidemos del export default. Me parece que aquí también le he colocado al final. Y acá está, export default. No nos olvidemos. Y aquí hay un tema, ¿no? Justo lo que estaba para escribir aquí. Entonces, nosotros podemos generar un componente, ¿no? ¿De qué? A través de una función, ¿no? Tradicional, ¿no es cierto? Como lo hace la plantilla. O podemos generar un componente a través de una función arrow, ¿no? O lambda, ¿no? O también puede ser una clase. De las tres formas puedo yo generar un componente. Eso siempre hay que tenerlo presente. Listo, a partir de ahora. Entonces acá lo estoy haciendo a manera de ejemplo, ¿no? Con lo que hemos aprendido en el capítulo anterior, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle, ¿no? ¿Qué es lo que hace una función? Una función lo que va a hacer es, tiene un return aquí, dentro de esa función, y es lo que va a renderizar, lo que va a enviar a vista. Si fuera una clase, no sería un return directo, sino es un método, ¿no? Pero todavía no estamos viendo la clase, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos precisar, ¿no? De qué forma trabaja ¿no? Ese componente función, ¿no? Entonces aquí hago un return, abrimos y cerramos paréntesis. Y todo lo que va a estar dentro es lo que voy a enviar a vista. Entonces yo puedo colocar siempre podríamos colocar un div, pero ese div no es un div HTML, sino es un div de JSX. Listo. Entonces acá puedo colocar cualquier cosa, ¿no? Párrafo. Puedo colocar acá función lambda, ¿no? Lambda. O este es un componente de función lambda, ¿no? Componente flecha. ¿No? Este es un componente. Y que estoy bien ocupado, hijo. O arrow, ¿no? Aquí. Permiso, hijo. Chico tu cabeza. Estoy bien ocupado, hijo. Disculpa que no te puedo atender, hijo, ¿ya? Estoy ocupado. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que tenemos es una función. Esta función es una función arrow o lambda, pero que tiene un return. Lo que retorna es un JSX. Todo lo que vemos aquí es lo que va a renderizar a vista. ¿Eso qué significa? Que aquí en el index, en lugar de poner app, yo puedo renderizar
¿no? Control barra espaciadora, el appfa, el que acabo de generar, y le doy un enter. Y este import lo puedo comentar. No lo voy a borrar si no lo comento nada más, porque puede ser que en algún momento lo quiera habilitar, ¿no? O sea, lo estoy comentando. Eso es para no perder el archivo nada más, ¿no? Y compilamos, ¿no? Control S. Siempre cada cambio que hagamos un control S. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? O qué es lo que estoy haciendo hasta este punto, ¿no? Básicamente estoy creando un componente con un método o con una función del tipo arrow. O sea, este es un componente. En sí, este es un componente, ¿no? Es un componente arrow. Si nosotros verificamos aquí, ya no sale lo que vimos hace un rato, sino está saliendo lo que hemos colocado, ¿no? Dentro de esta, ¿no? Se puede decir, ese return, ¿no? Está renderizando lo nuevo. ¿Cómo lo logramos? Cambiando aquí. En vez de que llame al app principal, estoy llamando al appfa. No se olviden nunca del import, ¿no? Si no importa, no lo va a poder ser visible. ¿Cómo logramos que se ejecute ese import? Con control barra espaciador y un enter, ¿no? Y de esa forma genera el import. Listo. Entonces tenemos en este caso nuestro componente. Profesor, disculpe, ¿podría abrir el archivo index.html? Aquí. Ya está. Ah, ya. Perfecto, Claro, ¿no? este Ahí archivo usted... no se toca, ¿no? Claro, este archivo solamente es para explicar cómo es la secuencia nada más, ¿no? Este archivo ya, el no ID lo root, ¿no? modificamos también. Profe, si yo le llamo, por ejemplo, si yo le pongo código ahí, pongo div código igual a root, ¿quiere decir que en el index.js podría ser en index.js? Claro. Ajá, aquí, Ya. ¿no es cierto? Aquí lo llamarías con el nuevo nombre. Ajá. Claro. Así es. ¿Dónde? En get element by ID. Ya, root. Ya. Claro, Root es, aquí, ¿no? ya. Root es Root es el nombre. el nombre. Así es el nombre, es el Ya, alias, ok. ¿no? Que le está Yo el pensé que era al identificador de ese revés. Ya, divisor. profe, clarísimo. Ajá, listo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, el index no se toca, solamente es para que, es una pantalla ficticia, es una vista ficticia para que sobre este divisor se genere todo lo que vamos a ver, pues, ¿no? En este caso estamos generando un componente de qué tipo? Tipo lambda, ¿no? Como ejercicio. Primer ejercicio, ¿no? Ejercicio, ¿no? Generar una función lambda, un componente, ¿no? En este caso, un componente función lambda. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo en el ejercicio 1. Estamos generando un componente para aprender, ¿no? ¿Qué significa el componente y cómo trabaja? ¿No? Y lo estoy ¿Lambda reemplazando o directamente arrow, aquí. profe? Arrow, o lambda o flecha, ¿no? Arrow o flecha. Ajá. Cualquiera de los tres, ¿no? Es el nombre que recibe ese tipo de No, pero su declaración, ¿no? ejemplo La declaración de una era arrow, función. no era lambda. A eso me refería. Claro, lambda o arrow. Es lo mismo, es lo mismo. Es función flecha o función lambda, ¿no? Así es. Arrow o flecha Porque es lo tiene mismo, esa profe. sintaxis. Lambda o arrow es lo mismo. Claro, ajá, es lo mismo. Arrow es flecha, lambda es lo mismo, ¿no? Así es. Le tiene esos tres nombres, ¿no? Pero al final es lo mismo. Es lambda, arrow o flecha. Correcto, va a depender del lenguaje. Por ejemplo, en lo que es Java se conoce más como función lambda. No, en lo que es JavaScript es arrow o flecha, pero es la misma sintaxis. ¿Correcto? Entonces tiene la función flecha. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Función flecha. Que podría tener parámetros, sí, pero aquí no lo estoy colocando todavía porque no estamos viendo ese punto. Pero en sí es eso. Listo, entonces miren, hemos generado nuestro appfa, ¿no? Y de esta forma, ¿no? Estamos renderizando. Ahora, si quiero darle estilo, ¿no? Podríamos, como primer ejemplo, primer ejercicio, para que ya contenga estilo quizás mi proyecto, ¿no? Podríamos colocar como siguiente ejercicio número 2, ¿no? Instalar la librería, instalar y configurar, ¿no? Y configurar, ¿no? Por ejemplo, la librería Bootstrap, o en este caso no, el framework, ¿no? El framework Bootstrap, el framework Bootstrap, ¿no? Bootstrap, podría ser también, como segundo ejercicio, correcto. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Para darle estilo, ¿no? Para que no quede así nada más de esta forma, ¿no? Para poder generar ya estilo Bootstrap también se puede hacer. ¿De qué forma? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es instalar el Bootstrap. Comando para instalar Bootstrap. ¿Cuál es el comando para instalar Bootstrap?
Bootstrap. Es npm install boot de bootear strap. ¿No? Nunca nos olvidemos, ¿no? Bootstrap, porque si no, si nos sale, nos va a salir sintaxis de error aquí. npm install bootstrap. ¿Dónde lo tengo que hacer? Dentro del proyecto. npm install bootstrap. Entonces yo me sitúo dentro del proyecto aquí, ¿no? Ajá, por ejemplo acá. Aquí no lo voy a hacer porque si lo hago aquí está corriendo. En este terminal está corriendo el React, el proyecto. Tengo que abrir otro terminal. Entonces, ¿de qué forma puedo irme aquí a terminal, nuevo terminal, si quiero? ¿No? Hago un dir, hago un cambio de directorio al capítulo 2, o si prefiero también lo puedo hacer acá directamente, clic derecho y todo lo demás, me sitúo dentro del proyecto. Siempre nos situamos dentro del proyecto. React, martes y jueves, app, me sitúo dentro del proyecto. Verifico que estoy dentro del proyecto. Y aquí ejecuto, ¿no? Como npm install y pongo boot de bootear strap, porque si nos equivocamos en tipear nos va a salir cualquier cosa. Enter. Entonces ahí lo que estamos haciendo es instalarle el estilo Bootstrap. Otro detalle importante, y justo ahora lo vamos a revisar, ¿no? Aprovechando esta instalación, es que cómo verifico que se instaló correctamente esa librería, ¿no? Entonces la verificación de toda instalación, ¿no? Se hace en el package.json. Eso es importante, en el package.json. Ahí donde ustedes van a tener que hacer la verificación. En el package.json van a ver las dependencias que existen cuando instalan librerías nuevas. Entonces, es lo que estamos viendo por acá, ¿no? Entonces, primero instalamos y luego verificamos, ¿no? E incluso, no, aprovechando, ya lo instaló. Ya lo instaló. Entonces, aquí hay un archivo package.json. Cumple la misma función que en el caso del proyecto API, ¿no? Claro, este tiene más información, ¿no? Por ejemplo, acá veo que instala el Bootstrap, versión 5.3.1. Aquí. O sea, cada vez que yo instale una nueva librería, yo lo voy a ver aquí, actualizado, con el nombre de la librería que estamos en este caso instalando. En este caso el Bootstrap es un framework y ya se instaló. Otro detalle, ¿cómo verifico? En el Node Module. En el Node Module yo puedo hacer un control phone, ¿no? Y poner bootstrap. Y aquí está, miren, bootstrap. ¿Ve? Aquí está, con la ruta donde está ubicado, ¿no? Los archivos con distribuido, tal, ¿no? Entonces, es otra forma de verificar, ¿no? Es en el Node Modules, pero mejor es hacerlo en el package.json, ¿no? Porque si está en el package.json significa que también va a estar en el Node Modules, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esas son dos formas de poder verificar que se instaló correctamente alguna librería. Como vamos a ir instalando librerías a través del camino del curso, de este capítulo, entonces es importante que lo aprendamos desde ahora, ¿no? Entonces, instalamos Bootstrap, todos, ¿no? Tratemos de instalarlo, ¿no? Aquí está el comando, ¿no? Si no les voy a pasar por el chat, ¿no? Para que lo puedan hacer. Ajá, por ejemplo, excelente. Alexander también ya culminó el ejercicio anterior. Voy a apuntarlo por acá. Correcto, Alexander. Gracias. Te apunté. Listo, entonces Alexander ya culminó también el ejercicio anterior. Creo que la mayoría, ¿no? Miguel solamente que tuvo algún problemita ahí con su máquina, pero eso no significa que no lo pueda hacer, ¿no? Entiendo que sí lo va a poder hacer, ¿no? Tendré que instalar nuevamente Node.js de repente, quizás por ahí. Listo, entonces npm install bootstrap, ¿no? Entonces, una vez que ya lo instalamos, ahora, ¿cómo configuro, no? Porque ahí lo único que hemos hecho es configurar. Ahora configurar el bootstrap en el proyecto. Me acuerdo que, no, Bootstrap para poder configurarlo lo puedo hacer a través de import. Y que como es CSS, lo puedo hacer a nivel de cascada. O sea, que se propague en todo mi proyecto. Entonces tendría yo que irme al archivo que tiene mayor jerarquía, ¿no? Si quiero que todo mi proyecto guarde el estilo Bootstrap. Entonces, ¿cuál es ese archivo? Se configura en el index.js, porque es el que tiene mayor jerarquía. El index.js puede propagar el estilo al interior de todos los demás componentes que puedo generar, ¿no? Entonces yo me tendría que ir aquí, al index.js, y colocarle el import, ¿no? Import, comillas simples, bootstrap.
enter, backslash, distribuido, enter, CSS, primero el CSS siempre, y aquí coloco, ¿no? bootstrap.css. Listo. Y el otro podría ser el JavaScript, ¿no? Igual, ¿no? Bootstrap, enter, distribuido, enter, ahora es JS, enter, y el Bootstrap Bundle, .min.js. Entonces ambos, ¿no? Ambos son necesarios. No, si fuera una página HTML común y corriente tendría que ser con CDN, ¿no? Pero aquí no estamos viendo la página, sino estamos viendo un constructor de páginas, un JSX. Entonces les voy a copiar también esto aquí en el archivo, que lo que configuran esos dos import. Y también lo voy a colocar en el chat, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan hacer conmigo ahora. Ajá. Bien. Listo. Ahí está, ¿no? Correcto, José. ¿eh? José también ya culminó. Con José son 8. Entonces creo que la mayoría lo ha acabado, ¿no? Lo bueno es que como somos 8 en el horario, me faltó Miguel nada más, pero es por un tema de su máquina. No es porque no lo quiera hacer. Entonces, no, tenemos que hacer ese paso de instalación del Bootstrap, ¿no? Primero, ¿cuál? npm Profe, install un favor, Bootstrap. ¿podría irse al archivo backup JSON para ver cómo estaba Vamos a ver. instalado el Bootstrap? Vamos a ver, ya, acá está. Aquí en la línea 9 nos indica cómo se instaló, ¿no? O cuál es ajá, la clave valor, ¿no? Hay 5, por ejemplo, como no le he puesto un arroba, ¿no? La versión que quiero que instale, ¿no? Automáticamente instala la última versión, ¿no? La 5.3.1, que entiendo que es la última de Bootstrap, para lo que es proyectos en Nodo, ¿no? Uh-huh. Correcto, entonces, por ejemplo, acá tenemos su compañero de Luis, ¿no? La verificación, ¿no? de la dependencia y la instalación de 5, correcto, es correcto, ¿no? Ahora lo que faltaría solamente es en el index.js colocar estos dos import, ¿no? Como lo hemos hecho por aquí, ¿no? Estoy haciendo de manera pausada porque esto sí es importante que todos lo podamos entender y aprender, ¿no? Reforzar que esto es importante porque es bueno que lo podamos tener presente, ¿no? Tener presente. Que en el index lo estoy colocando porque quiero que se propague el estilo durante todo mi proyecto. Ahora, profesor, Profe, ¿y con eso ¿el es index dónde se suficiente? Sí, encuentra, es profe? suficiente. ¿Cuál? ¿El index.jtc? Aquí Sí. en la carpeta resource. Aquí, ¿no? En la carpeta resource. Vamos a ver, esto aquí lo puedo ya cerrar. Esto acá lo vamos a cerrar porque es solamente el node modules. Vamos a cerrar el node modules. Lo abrí porque, para que se den cuenta de que cada vez que se instala en el node modules se va a agregar esa librería, ¿no? Entonces, miren, este es el proyecto en sí, ¿no? Entonces tenemos una carpeta que es el resources y dentro de resources está el index.js, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es colocar estos dos import en cabecera. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y eso es suficiente? Sí es suficiente, ¿no? O sea, si alguien postula un trabajo, ¿no? Imagínense, y a mí me dice un compañero de la universidad, me dice, Daniel, quiero que tú hagas la entrevista, ¿no? Y yo le entrevisto al programador que está postulando para From, ¿no? ¿Conoces React? Me dice que sí. ¿Cómo haces tú para configurar un Bootstrap en React? Y me explica, ¿no? Y es necesario, le puedo preguntar, ¿no? Siguiente pregunta, ¿no? ¿Es necesario levantar y reiniciar nuevamente el proyecto para que acepte la librería de Bootstrap? Y el desarrollador o el postulante me dice, sí, sí es necesario. La respuesta no es necesario, ¿no? No es necesario. No es como en Angular. En Angular sí necesito reiniciar, pero en React no. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto lo está leyendo. Esto no es un archivo de configuración, como vendría a ser en Angular. En Angular, por ejemplo, cuando yo instalo un Bootstrap o cualquier otro tipo de librerías, yo sí tengo un archivo de configuración. Pero este es un archivo JavaScript. Es un archivo que siempre va a estar leyéndose. Va a estar, en este caso, monitoreándose dentro del proyecto. Entonces, no es necesario que yo haga ningún cambio. Más bien lo que puedo hacer es ya es probar. Probemos, ¿no? Probemos si el estilo Bootstrap ya se le puede adicionar a la PPFA mediante un class name, ¿no? Por ejemplo, actualmente está así, porque no le he dado ningún estilo. Pero yo lo que puedo hacer es aquí, colocar el class name, container, se me ocurre, ¿no? Y en el párrafo le puedo colocar, para probar, ¿no? Un class name que sea, no sé, pues, que le estilice, ¿no?
que le estilice el tamaño, que le estilice el tamaño nada más. Listo. Entonces, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Cambió. Este es estilo Bootstrap. Entonces, ¿eso qué significa? Y no he tenido que reiniciar el proyecto, ¿no? El proyecto sigue corriendo en este terminal donde dice Node, ¿no? Lo único que hemos hecho es hemos abierto otro terminal para poder instalarlo, ¿no? Ahora, bueno, claro, aquí tenemos el componente en sí, ¿no es cierto? Con estilo. Puedo cambiarle el color, porque estoy aplicándole Bootstrap nada más, ¿no? Ahora estamos aplicando el Bootstrap. Y ya cambié el color. Entonces, ¿se dan cuenta? No es el tamaño original, ¿no? Entonces ya tenemos el componente en sí, ¿no? Actualizado. A ver, hagámoslo, por favor, ¿no? Hagamos esos pasos, ¿no? Lleguemos a esta pantalla, ¿no? Interesante que lleguemos a esta pantalla. Poco a poco, ¿no? Estamos aprendiendo aquí a generar el componente a través de una función de qué tipo. Profe, Una función ¿cómo lo arrow. ejecuto, profe? No he visto. ¿Cuál? No, ya está ejecutado ya. En el en npm star nada más, ¿no? Si es que no lo has No, ejecutado, pero acuérdense que no, sí. Ah, no, automáticamente, ¿ah? O sea, si te das cuenta, el cambio automáticamente lo realiza, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Bien. O, por ejemplo, la pregunta de su compañero. ¿No? ¿Qué pasa si yo aquí cambio el texto? Automáticamente lo debería de cambiar, ya, ¿no? pero ¿cómo, No, o sea, cómo mira, ejecuto por ejemplo, cómo llamo a esa página? Ejecuto el HTML. ¿cómo llamo a esta página? No, lo único que tienes que hacer es npm star nada más, ¿no? Y levanta esta página, porque aquí está levantando el index, que a su vez está levantando el appfa, que vendría a ser este componente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, al momento tú de levantar el proyecto, lo primero que va a cargar es el index.js que renderiza al componente principal que es el appfa. Y el appfa es el que tiene este contenido, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Imagínense, este es el componente en sí. Lo que tiene es texto nada más, ¿no? Tendría que modificar el código para que ya no aparezca el átomo, ¿no? Así es. Claro, o sea, reemplazar, como decía, ¿no? Ya no que tenga, ya no llama a este app. Está llamando ¿a quién? Está llamando al appfa. Y por eso es que en la línea 4 estoy comentando aquí, si se dan cuenta, estoy comentando el import de ese appfa, porque ya no lo necesito. Incluso lo podría eliminar, pero lo estoy dejando ahí nada más porque después en algún momento lo podría utilizar, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Le coloco otro lead fs4, nada más, ¿no? Y por ejemplo, acá le pongo revisión, ¿no? O revisión del componente FA, ¿no? Revisión del componente FA, o función arrow, ¿no? Arrow o flecha, no sé, lambda, igual el mismo nombre. Listo, lo estoy grabando, miren, una vez que lo grabé, automáticamente lo ha renderizado. O sea, hice un control S, automáticamente lo renderizó, ¿no? O sea, automáticamente lo ha enviado a la vista, ¿no? No tuve que hacer nada. Solamente hice un control S a donde está corriendo, o aquí, donde estamos ejecutando, y lo está mostrando nada más, ¿no? ¿Correcto? A ver, hagamos, Profe, por favor, todos, ¿no? Lleguemos a ese punto. Sí. profe, Sí, tengo sí, un problema al aló, momento de aló. instalar el Bootstrap. El booster, a ver, vamos a verlo. A ver, te voy a dar permiso si no Alexander, un segundo. Por favor. Vamos a ver, sí, para que puedas. Importante que ahora quitemos todas las dudas, ¿no? Para que puedas, en este caso, todos, no es alinearnos, ¿no? Como siempre pido. Ajá. Listo, Alexander, a ver si nos puedes proyectar tu pantalla. Tratemos de hacerlo, por favor, ¿no? Importante, como les digo. Sí, se entiende que para algunos primera experiencia y todo, así, no hay ningún Básicamente el problema, archivo pero zip tratemos de lo hacerlo, replico. por De todas favor, maneras, si ¿no? quieres ver ese Tratemos de tipo avanzarlo. dicho, pues ¿No? mira. Y entenderlo. Entonces, aquí hemos generado un componente de qué tipo? Del tipo arrow, ¿no? Este es un componente lambda. Ahora, ¿y qué pasaría si yo quiero generar un componente, pero a nivel de lo que vendría a ser una función, una clase también se puede hacer, ¿no? Y acá estamos viendo la sintaxis de, ¿qué estamos viendo por acá, no? ¿No? Es la misma sintaxis, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el src, genero un nuevo archivo y pongo app, pero ahora una clase, appc, C mayúscula, ¿no? .js. O sea, voy a generar otro componente, pero con clase, ya no con función,
para ver la diferencia. Entonces, cuando es un componente función lambda, lo que va a tener es un método que va a retornar. Y entre paréntesis va a colocar todo lo que es el contenido JSX. Eso también es otro detalle, ¿no? Me acuerdo que en esa entrevista preguntaba, ¿no? Preguntaba a los postulantes, decían, ¿y de qué forma tú envías a Vista la información que se genera en React? ¿No? ¿Qué es lo que...? No, claro, ¿mediante qué? Entonces, en ese caso, si es componente función, mediante un return, envío un JSX. Pero eso es cuando es componente de qué tipo? Del tipo función. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio 3 que diga generar un componente, pero mediante una clase. Un componente clase. En este caso, vamos a necesitar un render, un método. Y ese método es el que va a retornar. O sea, ese método es el que retorna. Es el que hace el return. O sea, ¿qué es lo que va a retornar? Contenido JSX. O sea, es diferente. Ahora, esa clase también, al ser una clase que nosotros vamos a generar, tiene que heredar de React Component para poder, en este caso, utilizar ese método return, porque lo va a sobreescribir. Y son conceptos de Java, programación orientada a objetos, que entiendo que también lo debemos conocer, ¿no? Acuérdense que la programación orientada a objetos nos dice que nosotros podemos implementar interfaces o heredar o extender, en este caso, clases, ¿no? Eso también ya es algo que sí se entiende que lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Podemos colocar la palabra reservada class. App, lo que aprendimos en el caso anterior, ¿no? Extends. Extend significa herencia. ¿Pero de quién va a extender? De component. Aquí está component. Le doy un enter y automáticamente me genera el import. Abro y cierro llaves. ¿Listo? Y hago el export acá. Acá hacemos el export. Export default, que es algo básico. Si no hacemos el export default línea 6, nunca va a poderse visualizar esa clase. Acuérdense que estamos trabajando a nivel de ¿qué? De módulo. ¿Listo? Está. O sea, le doy la forma a mi clase, ¿no? La clase es appc, el mismo nombre del archivo. Claro, la buena práctica también, para lo que es programación front, me dice de que cada clase debe estar en su propio archivo. Muy diferente cuando trabajamos en el capítulo 1. Por ejemplo, para el examen del día jueves, ustedes van a tener que generar un archivo clases.js donde van a generar varias clases, o una o dos clases quizás, no sé, dependiendo de la pregunta, ¿no? Entonces, y después hacer un import, donde en novedades, ¿no? O sea, va a estar separado la parte de la codificación y la implementación de dónde lo van a llamar. No, aquí en este caso sí, la buena práctica me dice que por cada clase genera un archivo para tenerlo ordenado, solamente para eso. Entonces dijimos que lo que hace es hereda un método render, y ese método render a su vez hace un return, ¿sí? Y ese return debe tener una etiqueta. En este caso le puedo poner igual que sea container, no sé, un párrafo, ¿no? Y acá colocamos, ¿no? Componente, en este caso es un componente clase. Es un componente clase, ¿no? Es un componente que se ha generado a través de una clase, ¿no? Y que tiene esa sintaxis, tiene esa forma el componente, para poder generar, o para que nosotros podamos generar, en este caso, el tipo de componente necesario. No tenemos ese componente en sí. No tenemos ese componente. Listo. Ahora, otro detalle también que tenemos que tenerlo presente siempre, es lo siguiente. Es una regla de React. Es una regla, ¿no? No, aquí. Por ejemplo, acá estamos generando el componente. En fin, estamos generando nuestro componente del tipo clase. Aquí estamos generando el componente del tipo clase, ¿no? Entonces, otro detalle, ¿no? Tanto para lo que es componente función como para componente clase, siempre tiene que haber una etiqueta que tenga la mayor jerarquía. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, no puedo colocar acá un divisor, porque me va a salir un error. Tiene que haber una etiqueta que agrupe a las demás. Eso es importante también. Esa es otra pregunta que también lo hago en entrevistas. No, un amigo tiene una consultora de recursos humanos y me dice, Daniel, apóyame, pues, por favor. Dame la mejor forma de poder contratar un personal y que ese personal trabaje, ¿no? Acá, porque sus clientes están... él estudió otra ingeniería, ¿no? Recuerdo, hace tiempo que no converso con él.
me contaba de que su consultora, pues, de recursos humanos, ¿no? Manejaba clientes que eran desarrollo de software, pues, ¿no? De esto ya lo había Entonces aplicado me antes decía, en ¿no? un video Ponle tutorial, preguntas pero que nuevamente tú lo creas replico. De todas conveniente, maneras, si porque quieres de ver esa ese forma tutorial, te lo voy a necesito estar dejando abajo filtrar en la quiénes o descripción. no Hay que quieren el programa. renombrar Muy este aparte archivo del para examen que que nos se toma, detecte ¿no? lo que es El examen básicamente de el escrito archivo y todo lo zip demás, ¿no? de los Entonces, iconos. Y otra después de pregunta es esto, esa, ¿no? pues vamos a Nosotros tenemos nuevamente que ahí tenerlo bien ubicarnos en presente la de que tengo que carpeta. tener una Está etiqueta que tenga básicamente la para mayor extraer jerarquía, lo que tanto en es un el componente de archivo clase como en un ubicado, componente de y de esta manera función. también En renombrarlo cualquiera de a los casos. punto. Por ejemplo, este es el componente que tiene, esta es la etiqueta que tiene la mayor jerarquía. Yo no puedo colocar una etiqueta por fuera. Tiene que haber una etiqueta que agrupe todo. Ahora la pregunta es, y nuevamente, ¿no? Como siempre lo digo, hay que analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué? Claro, acuérdense, estábamos hablando de Virtual DOM, ¿no es cierto? Entonces el Virtual DOM necesita identificar cuál es el grupo o cuál es el componente en sí que agrupe otras etiquetas JSX que pueden sufrir algún cambio, ¿no? Entonces siempre va a tener una etiqueta de mayor jerarquía que agrupe a las demás. Ahora, esa etiqueta puede ser un div, me puede aceptar incluso una etiqueta vacía o un fragment, cualquiera de ellos, ¿no? Es válido. O sea, depende de cómo queremos programarlo nada más, ¿no? Eso no va a depender. Me acuerdo que se puede usar un fragmento también, un fragment, que también es propio de React, o una etiqueta vacía para que agrupe las demás, ¿no? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo puedo colocar algo como esto, una etiqueta vacía, y dentro de esa etiqueta vacía colocar todo lo demás, ¿no? Lo voy a colocar por mientras, pero no significa que así debe ser, ¿no? Ahí está. Y lo hago un formateo, clic derecho, forma documento, ahí está. Sigue siendo el appfa, pero tiene una etiqueta que agrupa las demás. Por eso esa etiqueta es una etiqueta invisible, ¿no? Que no tiene sentido tampoco, ¿no? Pero también se puede hacer. Se puede colocar en vez de ese divisor container, ¿no? Listo. Entonces, eso es para tenerlo presente. Ahora que estamos viendo los conceptos necesarios para React, no estamos dándole las herramientas para poder comenzar a programar. Todavía no estamos programando, pero para poder entender cómo trabaja, ¿no? Entonces, acá vemos este componente. Entonces, digo, class name it fc2, para que esté al mismo nivel del anterior. Correcto. Aquí lo único que hemos hecho es definir esta clase, ¿no? Definimos la clase appc, ¿correcto? Pero yo tengo el index. Puedo agregarle aquí. O podría generar un componente que agrupe ambos. También puede ser, no hay ningún problema. También se puede hacer. ¿Se entiende? ¿No? O sea, podría yo tener un componente que agrupe ambos. Y que luego lo puedo llamar aquí directamente. ¿No? Para no colocar aquí. O también lo puedo colocar aquí debajo, ¿no? No hay ningún problema. Aquí, miren, enter. Y cierro el tag. Estoy colocando, pero aquí se va a colocar uno debajo de otro. ¿No? Uno debajo de otro. Al hacer el enter, hace el import automáticamente dentro del index. Verifico aquí y debe aparecer aquí, ¿ve? Aquí está, componente clase. Uno debajo de otro. Pero yo quiero colocarlo aquí, al lado derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí están los dos componentes, componente FA y componente clase, componente función y componente clase. En sí, los dos estamos viéndolo por acá, pero dijimos, ¿no? Yo podría tener un componente, nuevo archivo, que agrupe ambos, ¿no? app, no sé, pues diseño, ¿no? O este viene a ser el que tiene el FA y el C. Puede ser, ¿no? Es .js, tiene ambos. Este es el componente que va a tener ambos. Y lo hago función, ¿no? Lo hago función, componente appfac, lo hago función, ¿no? Lo hago función lambda. Nunca me olvido de qué cosa, del export default, nunca nos olvidamos del export default. Por eso es que siempre les digo que es bueno programarlo uno mismo, ¿no? Escribirlo uno mismo antes de conocer plugin y todo lo demás, porque así aprendemos más, ¿no? Así aprendemos más. Primera vez. Ya después, cuando ya estamos expertos o conocemos, quizás pues uso un snippet, ¿no? Un React snippet para que la codificación lo haga automática y todo lo demás, ¿no? No, ahora hagámoslo manual, ¿no? Porque necesitamos aprender, ¿no? Nos pueden sentar en una mesa, en una prueba, y nos pueden colocar un bloc de notas.
y no tenemos ni siquiera un editor, entonces vamos a comenzar a sufrir en este caso. Listo, entonces, este componente, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que quiero? Quiero que me muestre uno a continuación del otro. Entonces, ¿no? Yo puedo hacer lo siguiente acá, ¿no? Digo, class name, que siga siendo container, ¿no? Y dentro, yo puedo colocar una sección, ¿cierto? Y esta sección puede ser, tener un class name, este es Bootstrap nada más, fila, y esta sección puede tener una site, o dos artículos, ni siquiera site. Es HTML5, parecido al HTML5, pero estamos hablando de JSX. Por ejemplo, acá puedo poner un artículo, ¿no? Y que este artículo sea un class name columna, ¿no? Columna de 5 o de 6. No, de 5 mejor, porque a veces cuando separo necesitamos que en este caso, pues, estoy dándole la forma nada más, no al maquetado. ¿No? Y duplico, tengo dos columnas, ¿no? De 5, de 5, ¿no? Ahí está. Entonces tengo esta maqueta. Este de aquí, este componente en sí va a llamar a los otros dos componentes, ¿no? Igual como está en el ejemplo aquí, que tengo un componente que está llamando a otro componente que se llama MessageList y a otro componente que se llama Chatform. Aquí yo tengo un componente que es un contenedor de ambos componentes. Entonces digo acá, en el lado derecho quiero el componente appfa. Enter. Ajá. Y en el lado izquierdo, perdón, en el lado izquierdo tengo el FA, y en el lado derecho tengo el componente clase. Enter. Y cierro el tag. Ahí está. Entonces le doy esa forma. Entonces lo estoy colocando de esta forma en el appfa. ¿No? Me voy al index. Ya no voy a llamar a ambos Profe, de manera pero, separada. profe, Sí, aló. como en el ejemplo anterior, ¿podría entrar al ejemplo anterior? A ver, ¿a cuál? ¿A cuál de ellos? ¿Al appfa? ¿Este aquí? Ajá. ¿O a cuál? Aquí, al clase. No, Ya. el último. Ya, AppFA, el sí. fact. Ajá. Ujú. Ya. ¿Dónde me dice que está a la izquierda y dónde me dice que está a la derecha? Ah, por el orden, ¿no? Lo que pasa es que esto está a la izquierda y eso está a la derecha, ¿no? Por el orden Ah, como ok, se ok, está ok. ubicándose dentro de esta. Claro. Acuérdense que este es un concepto de grilla, ¿no? Este es grid. La estrategia grid para lo que es un bootstrap. Así es. ¿No? Entonces lo que estamos haciendo, estamos colocándolo porque quiero que esté una continuación del otro, ¿no? Y aquí lo único que hago es llamo al appfa. Ya no tengo por qué llamar al appc, ni tampoco, esto lo puedo comentar para no borrarlo. Y aquí lo comento, ¿no? A eso sí lo estoy comentando porque no van a ser necesarios ya para nosotros. Estoy llamando al appfa nada más directamente. ¿Eso qué significa? Que va a salir de esta forma, ¿no? Uno a continuación del otro. Ahora, puedo cambiar el diseño, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, el appfa que está en el lado izquierdo, que estamos viéndolo por acá, ¿no? Está dentro de este appfa, pero la columna es de 5. Y puede ser que esa columna de 6 y el otro que se mantenga en 5. Y aquí estamos, miren. Tenemos ambos componentes, ¿no? El appc puedo colocar un siguiente nivel, como hicimos en el caso anterior nada más, ¿no? Para tenerlo igual, revisión de un componente, clase, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Colocamos acá un class name lead fs4, ¿correcto? Listo. Entonces verificamos aquí la salida y tenemos de esta forma, ¿no? No tenemos de esta forma. Ahora, claro, ambos están en columnas, ¿no? Eso significa que el diseño me está dando el FAC, ¿no? El componente función arrow clase, el que agrupa ambos, es el que tiene el diseño. ¿Eso qué significa? Que yo puedo colocarle con border de 2, no sé, un border primary quizás, para verificar dónde es la frontera, ¿no? Y si se está juntándolo con otro. Igual también puedo colocar un border aquí, en ambos artículos, ¿no? Y acuérdense que ahí lo único que estoy haciendo es dándole un estilo, ¿no? Border de 2, border primary, ¿no? ¿Correcto? Verifico, ahí están los dos.
Ahora, los veo juntos. ¿Eso qué significa? Yo le puedo dar un margin, ¿no? En el caso del que esté en el lado izquierdo, yo puedo darle un margin, es begin en start en button top. Entonces, margin en de 2 para que se separe. Se separó, miren. Se separó, ¿no? Entonces, ¿no? Y puedo darle un shadow también a ambos. Shadow aquí, una sombra. Es más que nada estilo, ¿no? Aprovechando que ya tenemos nuestro estilo Bootstrap. Y aquí colocamos en el estilo, ¿no? Verifico, esta vez tengo los dos componentes en sí. Tenemos los dos componentes en sí. ¿No? Cada uno, ¿no? Ubicado en su, dentro de este componente. O sea, ¿quién se ha vuelto el componente principal en este caso? El app FAQ, ¿no? Que agrupa ambos componentes, ¿no? Y le está dando un diseño de salida para este caso. Ahora, la pregunta es, ¿y eso qué significa? ¿Para qué me sirven los componentes, no? Ahora que estamos viendo este punto. Me sirve para poder reutilizarlo, ¿no? Se me ocurre poner 3 veces FA. Significa que 3 veces se va a repetir. ¿Me cuenta? Igual aquí también. Puedo reutilizar 3 veces. Y 3 veces se repite, ¿no? Y así, ¿no? Podemos hacer, podemos personalizar cada uno de ellos también, ¿no? Vamos a quitarle no es idea eso. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer también. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahora sí. Entonces lleguemos a este punto, por favor, ¿no? Lleguemos a este punto para darles el break también. Lleguemos a ese punto, por favor, ¿no? Entonces lleguemos a ese punto, por favor. Lleguemos a ese punto. Por ahí estoy escuchando ruido. O sea, lleguemos a ese punto, por favor, todos. Vamos a ver, silenciar. Listo. Lleguemos a ese punto, por favor, ¿no? Lleguemos a este punto de acá, ¿no? A este punto para darles el break también, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a explicar nuevamente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que tenemos un index JS, que es el que va a llamar al componente principal, ¿no? En este caso, nuestro nuevo componente principal es el app función arrow, pero que incluye tanto la función arrow como la función class. O sea, dos componentes, uno elaborado como función y otro como clase. No directamente estamos haciendo ahí, ¿no? Dijimos que ¿no? Incluso podría generar más allá todavía, no sé, puedo seguir agrupando componentes, reutilizándolos, ¿no? ¿No? Se me ocurre que todo lo que está aquí dentro de la sección sea un componente también, ¿no? También puede ser, puede ser un componente, correcto. Sí, también todo se puede, ¿no? Pero eso ya vendría a ser con lógica. No quiero marearlos, ¿no? Pero también se puede, ¿no? Entonces, no queremos marearnos, sino que quiero es que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, lleguemos a este punto, por favor, ¿no? Para darles el break, ¿no? Lleguemos a este punto. Aquí estoy proyectando lo que hemos modificado, que es solamente generar este componente suelto, y lo vamos a llamar luego aquí, ¿no? A ver, para mostrarles los dos archivos que hemos modificado, vamos a ver, vamos a partir aquí. Entonces, el index y el appfa, ¿no? Está para que lo puedan visualizar de manera correcta. Está, ¿no? Entonces, es eso. Básicamente es eso. Porque el appc ya lo han hecho. El appfa también, ¿no? Lo que nos interesa. El app.js no, porque ni siquiera lo hemos tocado. ¿No? Solamente lo hemos reemplazado aquí en el index JS para aprender de que de esa forma va cambiando, ¿no? Y que puede cambiar aquí la salida, ¿no? Se me ocurre un proyecto X, coloco el componente que inicia el proyecto X. Proyecto Y, tal. Entonces, el cambio se hace solamente de manera sencilla, ¿no? Cambio solamente el componente principal que estoy llamando. A ver, vamos a... Ah, correcto, Carolina lo culminó. Correcto, Carolina. Vamos a encontrar a Carolina, por favor, ¿no? Ah, tenemos de Miguel, correcto, Miguel, muy bien. Listo, vamos a apuntar a Miguel. Miguel ya... Muy bien, Miguel. Muy bien, entonces tiene mérito. Muy bien, Miguel. Vamos a ver, entonces... Es correcto. Es correcto. Tiene buen mérito lo que estamos viendo por acá. ¿Listo?
A ver, hagámoslo por favor, ¿no? Hagamos esa, no, mostremos esa información, esa salida. Lo mostremos por favor, ¿no? Para poder, no para que nosotros podamos avanzarlo también, ¿no? Directamente aquí, no. A ver, hagámoslo. Hagámoslo por favor, ¿no? Listo, a ver, hagámoslo por favor, ¿no? Mostrémoslo para darles permiso al chat, a ponerles el break, ¿no? No dicen que querían que la clase sea hasta las 9 nada más, pero no, para poder, no, hagámoslo por favor, ¿no? La intención es que lo podamos hacer. Voy a ir revisándoles en la otra máquina, ¿no? Y darles el break también en breve, ¿no? Porque ya nos pasamos el tiempo, creo, 3 minutos nos hemos pasado el break. Voy a ir revisando aquí, ¿ya? En la máquina local. A ver, nuevamente, ¿no? ¿Quién ha culminado? Carolina Peña ya culminó, Miguel Hilario también. ¿No? Si no, retornando el break lo pueden terminar, ¿no? Si es que les dificulta. ¿No? En el chat les voy a colocar ambos, ¿no? Para que puedan seguir avanzándolo en el break, si prefieren. Aquí está, esta es la parte de la app FAC que hemos generado ahora. Listo, ahora sí, continuamos. Vamos a empezar a grabar, ¿ya? Entonces, bajamos la mano, por favor, ¿no? Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar viendo, ¿no? Lo que vendría a ser, ¿no? Nuestro proyecto. Vamos a empezar a grabar. Ya subí también, ¿no? ¿No? Por si acaso, ¿no? Para los que quieran revisar aquí en equipos, ¿no? En nuestro canal clases grabadas, ¿no? Acabo de subir la primera parte de la clase el día de hoy, ¿no? Ya lo he subido hace un rato, ¿no? Aprovechando el tiempo que estábamos, ¿no? ¿No? En break. Listo. Entonces ya también ya subimos el archivo. Por si quieren revisarlo, si gustan. No, vamos a empezar a grabar. No, ya está, ya estamos grabando. Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver quién más. Creo que Alexander ya nos envió también por el chat para apuntarle. Vamos a ver, la idea es que lo practiquemos, por favor, ¿no? Poco a poco y paso a paso, como entiendo van a poder, ¿no? Hacerlo. Vamos a ver, voy a ver por acá, publicaciones, a ver quién más ha publicado. Listo. Ajá. Tenemos bueno, quienes hasta el momento han culminado este ejercicio, ¿no? De donde hemos puesto pues dos componentes dentro de un componente grande, que es el FAC, el componente FAC, ¿no? Es Carolina, Miguel, Hilario, Carolina, José Sumarán, estas dos formas de generar un componente. Ahora, tenemos un padre de los componentes que es el AppFac, ¿no? Esto lo puedo colocar nuevamente aquí. ¿No? Tenemos el padre, el AppFac agrupa al AppFA y agrupa al AppC. Agrupa ambos, ¿no es cierto? Al AppFA y al AppF. ¿Eso qué significa? Que el AppFac es el padre que puede enviarle información a cualquiera de ellos. O puedo generar un componente, o podríamos generar un componente que, no, por ejemplo aquí, mira. ¿Qué pasa si yo duplico este artículo? Lo duplico el artículo, el AppFA. Me va a mostrar de esta forma, ¿no? Pero cada artículo tiene tiene un margin button de 2 para que se separe con el siguiente, ¿no? Podemos colocarle acá un margin button de 2. Entonces se va a separar, ¿no? Va a estar separándose cada uno. Directamente se va a ir separando, ¿no? Margin button de 2, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos haciéndolo eso. Estamos aquí indicándole que sea de esa forma, ¿no? No, igual aquí tiene un margin end, margin button, ¿no? Aquí directamente. Aquí puedo colocarle que sea, por acá, vamos a colocarle aquí, que sea de 4 nada más, que tiene poca información, es pequeño, o lo podríamos ampliar a 5, ¿cuál es? Ya, entonces, aquí lo he ampliado a propósito, ¿no? Para que veamos que se puede reutilizar el componente en sí, ¿no? El componente clase también se puede utilizar, ¿no? Este artículo podría generar un nuevo artículo, ¿no? Y se va a duplicar y así va a estar, ¿no? En este caso, ¿no? Y generándose por cada una de las secciones, ¿no? Ahora, la forma correcta no es esta. La forma correcta sería la siguiente, ¿no? Miren, voy a eliminar este artículo, lo dejo así, que es toda una fila. Si yo quiero que esta fila se duplique,
lo que tendríamos que hacer es duplicar la sección. O sea, esta sección en sí es la que se tendría que duplicar para que baje a una siguiente. Y las que tendría que estar separados serían las secciones, ¿no? Con un margin top, ¿no? Margin button de 2, aquí. Igual también aquí un margin button de 2. ¿No? Pero estoy duplicando. También estoy duplicando en este caso la información que guarda esa sección. Ahora, ¿para qué lo he hecho? ¿Para qué estamos haciendo hoy? ¿Por qué generar una nueva sección debajo de esa fila? Porque aquí yo puedo colocar otro componente, ¿no? Para aprovechar el concepto de props, ¿no? Entonces, ahora estamos aprendiendo a generar componentes, ¿no? Entonces, para ser ordenado, ¿no? Aquí estoy colocando los componentes principales. Yo podría dentro de CRC colocar un nuevo folder, y ese folder le puedo llamar componente, ¿no? Y dentro puedo generar un componente, ¿no? Imagínense que primer ejercicio, ¿no? Me dicen, ¿no? Pues, aprovechando que ya hemos aprendido a generar componentes de forma clase o de forma función. Me dice ejercicio 4, ¿no? Generar un componente, ¿no? Donde tenga una actividad, ¿no? Entonces ese componente va a generar una actividad, por eso, ¿no? Y una actividad cualquiera. Actividad significa, no sé, pues reunión de proyectos, ¿no? Revisión de programas, ¿no? Reunión con el proveedor, ¿no? Tal. O actividades de trabajo, pues actividades, ¿no? De casa también, ¿no? ¿No? Depende, pues, de lo que nosotros queremos registrar. Entonces yo, ¿no? Se me ocurre aquí, dentro de esa carpetita que hemos generado, ese folder, genero una actividad.js. Puede ser, ¿no? Se me ocurre generar una actividad.js. Y lo hago como función. Lo hago componente función, ¿no? Componente actividad como función, ¿no? ¿Está? ¿No? ¿Está? Listo. Hago un export default. Siempre no se olviden del export default. Ese es importantísimo, ¿no? Porque si no, no se va a visualizar. Lo bueno es que como lo estamos aprendiendo, y creo que nadie ha cometido ese error, ¿no? En el horario, ¿no? De no colocar el export default para que se visualice la información. Creo que asumo que está bien, pues, ¿no? Estamos recibiendo la información tal cual. Aquí el divisor que va a agrupar todo. Puede ser un main, lo que queramos, ¿no? En este caso lo estoy poniendo división. Container. Listo. Entonces tengo mi actividad, ¿no? Generar un componente actividad que reciba, ¿no? ¿No? Como props, la actividad a desarrollar, ¿no? O a realizar, ¿no es cierto? La actividad a realizar. Correcto, la actividad a realizar, ¿no? Ese es el ejercicio que se está proponiendo, ¿no? Sugerencia, utilice el concepto de props. ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un props? Aquí estamos viendo un props. Message list recibe una propiedad. El prop vendría a ser message list. ¿No? Este es el props. La propiedad que en este caso se está asociando a este componente, ¿no? Que lo que hace es lo personaliza. ¿Correcto? Bueno, esto lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí es un props, que es lo que vamos a ver en este caso, ¿no? Estamos adelantándolo para poder entender lo que vendría a ser el concepto importante también en la programación React, ¿no? Los props. ¿No? Entonces, tengo mi actividad. Me dicen generar un componente de actividad, un componente de función, ¿no? Actividad que reciba como props la actividad a realizar. Sugerencia utiliza el concepto de props. Entonces, debe de haber algún componente que le va a enviar esa actividad, ¿no? Debe haber un componente que le envíe esa actividad. En este caso voy a aprovechar que este componente, el app fact, va a enviarle esa actividad a ese componente. Entonces yo puedo generar una nueva sección, como lo estamos viendo por acá, ¿no? Aquí está, esta es la sección, ¿no? Ya está. Lo puedo poner vacío al inicio, si quiero. Aquí lo voy a llamar. Aquí voy a llamar a la actividad, ¿no? Entonces puedo poner acá actividad. Estoy llamando a ese componente. Listo. ¿No? Que aparentemente pues aquí no dice nada, ¿no?
aquí más bien yo le voy a colocar, ¿no?, un párrafo que indique que esa es la actividad que va a recibir, ¿no?, que tenga ese formato de la actividad que va a recibir. Todavía no recibe nada. Todavía no está recibiendo la actividad, ¿no? Class name lead fc2. Todavía no está recibiendo nada. Pero ya lo agrupé, ¿no? Ya lo estoy enviando, o lo voy a enviar, o voy a recibir esa información, ¿no?, a través del EPP-FAQ, ¿no? Aquí, en otra sección, ¿no? Una sección que va a estar debajo. Aquí va a estar mi actividad, ¿no? Aquí va a estar mi actividad. Entonces, por ejemplo, ¿quién le va a pasar el props a quién? Y eso es algo que ahora tendríamos que entenderlo claramente, porque si no, cuando den el examen, cuando entremos ya a la parte de lo que se pide, en el caso de los props, me van a poner props por todo lado, pero no tiene sentido, porque la idea es que el props viaja de padres a hijos, y no al revés. Los props viajan de padres a hijos, y nunca va a ser al revés. Por ejemplo, acá le pongo actividad, y yo puedo colocar acá la actividad que necesito recibir, ¿no? ¿Cuál es esa actividad que va a realizar? ¿No? ¿Cuál es esa actividad? De repente es una tarea, ¿no es cierto? Le pongo el nombre tarea, ¿no? ¿Y quién le va a enviar? Le va a enviar el padre. El app-FAQ le va a enviar la tarea. La primera actividad que quiero que realices, no sé, podría ser, no sé, pues, reunión con proveedores, ¿no? Puede ser, con proveedores. La primera actividad que quiero que recibas. Reunión con proveedores. Entonces, ¿cuál es el props en este componente? El props vendría a ser la propiedad que se asocia al componente para personalizarlo, ¿no? Acá le está enviando una tarea. El props es tarea. ¿Eso qué significa? Que la palabra props, la palabrita props, esto lo vamos a ver después, en la siguiente clase, ahora que antes que no se distraigan. Aquí, por ejemplo, tengo la palabrita props. El props le envía el padre al hijo, no al revés, como estamos indicando por acá. Nunca va a ser al revés. Siempre la información se va a enviar de padres a hijos, ¿ya? Entonces, nunca en otro sentido. Nunca en el sentido de que yo le envíe la información, ¿no?, a través de la etiqueta misma, ¿no?, del props. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener presente eso, ¿no? Le informa cómo le enviamos la información. La forma como nosotros recibimos esa información también. Entonces, acá tenemos, en este caso, el padre. El padre le está enviando una tarea, la información de la tarea, para que el hijo lo muestre, pero el hijo es un componente. Entonces, todo elemento que esté entre llaves dentro de un JSX significa que es codificación JavaScript. Entonces, ¿quién es el que recibe el props? La actividad. Entonces, como parámetro le tengo que poner la palabra reservada props. Acuérdense, ¿no? La actividad va a recibir un props. ¿Y cómo se llama ese props? ¿Cómo se llama el props? Se llama tarea. La actividad tarea. Entonces, él va a recibir un props que se va a llamar tarea. Entonces, ¿qué aprendimos en el capítulo anterior? Que va a venir en el examen del día jueves, ¿no? El tema de la destructurización. Entonces, yo puedo destructurizar esa información, ¿no? Yo puedo destructurizar la tarea y puedo decirle que proviene de props. Ahí estoy indicándole que la tarea viene de props. Porque si no, cuando yo ingrese aquí la codificación con llaves, que es JavaScript, dentro del renderizado, voy a ponerle props.tarea, como lo está haciendo aquí en la separata. Mira, acá le pone props.name, porque se entiende que welcome, o en este caso este componente welcome, debe estar recibiendo por algún medio, ¿no? Lo vemos por acá debe estar, acá más arriba de repente, no sé, debe de estar recibiendo de algún medio esa información de mensaje como propiedad, ¿no? Acá, un name. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo acá, ¿no? Lo está mostrando. Pero este es componente clase, ¿no? Este es componente función. Entonces tendríamos que poner props.tarea. Entonces, para evitarnos colocar siempre la palabra props, lo que hago es destructurizo.
Estoy usando ese concepto que hemos aprendido en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, lo único que tengo que poner acá es tarea. Listo. Solamente le coloco tarea, ¿no? Y mi componente dice Profe, actividad, reunión con ¿puede volver a proveedores. la JS anterior y agrandarlo un poquito? Aquí, ¿no? ¿Este de aquí? No, actividad JS. Ya, vamos a agrandarlo un poco. Actividad Aquí. JS. Ya, vamos a ver. Vamos a agrandar Ajá, un poquito agrándalo más. un poquito. Ya. Ahí Ya. está. Ok. ¿No? ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos usando varios conceptos que hemos visto en el capítulo anterior. Por eso les decía, ¿no? El capítulo anterior, ¿no? Es importante para ustedes porque refuerza el concepto que vamos a ver y estamos revisando aquí. Imagínense que de buenas a primeras lo revisábamos acá, en este capítulo. Entonces, la curva de aprendizaje hubiera demorado más, ¿no? Porque no hubiéramos entendido qué es lo que estoy haciendo en la línea 3. ¿No? Ahí estoy destructurizando de la propiedad props la tarea que recibe como actividad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? En el app fact, ¿no? En el app fact, vamos a colocarlo en su tamaño natural, control menos, ¿no? Lo que puedo hacer es, puedo enviar otra tarea, ¿no? Aquí mismo puedo enviar otra tarea. Reunión con proveedores. Y ahora quiero otra tarea, ¿no? No sé, revisión de avances, ¿no? Por decir otra tarea, revisión de avances. Entonces, el mismo componente se está personalizando y me está sirviendo para enviar información diferente, ¿no? Solamente con el hecho de usar el props tarea, ¿no? Significa que acá me va a salir actividad, revisión de avances. Entonces, así, el mismo componente actividad me sirve para desarrollar pues distintos tipos de actividades o tareas, ¿no? Por ejemplo, acá puedo colocar un tercero, ¿no? Que, no sé, reunión con proveedores, revisión de avances, ¿no? Reunión, acá puede ser reunión con el equipo, ¿no? Reunión con el equipo de desarrollo, ¿no? ¿Se entiende? Reunión con el equipo. Tercera actividad. Sigue siendo el mismo componente, pero se está personalizando a través de la tarea. A través de la tarea que recibe. Aquí no he hecho ninguna modificación. Esto se convirtió en una plantilla. En una plantilla dinámica porque recibe la información a través de ¿quién? Del padre. El padre le está enviando esas actividades, ¿no? El padre en sí es el que está verificando qué actividad le va a enviar aquí, ¿no? Por último, acá puedo poner otra actividad más, ¿no? La tarea, no sé, cierre de proyectos, ¿no? Cierre de proyectos y feedback, ¿no? Puede ser, o sea, no es otra actividad que estamos viendo dentro de esta, ¿no? Grupo de actividades que estoy colocando. Entonces me está sirviendo para poder mostrar esa información, ¿no? Nos está permitiendo a nosotros a través de la actividad recibir la tarea. Ahora, profesor, ¿solamente puede recibir un props o puede recibir varios? No, puede recibir la cantidad de props que requiera, ¿no? O sea, o propiedades, ¿no? Entonces eso va a depender de nosotros. Va a depender mucho de nosotros, ¿no? En este caso, ¿no? La actividad o tarea va a depender siempre de nosotros. No necesariamente tiene que ser, o no necesariamente tiene que ser uno nada más. ¿Listo? Entonces va a depender mucho de nosotros, ¿no? Entonces va a depender mucho de nosotros. ¿Listo? Sí, va a depender mucho de lo que nosotros queremos. Sí, listo. Así. Ya, entonces va a depender mucho de la forma como nosotros queremos enviar esa información. Ahora, profesor, como decía, ¿no? Solamente una actividad. Puedo colocarle también en este caso, ¿no? Lo que hacen en el trabajo, ¿no? La prioridad. ¿No? Puedo colocar otro prioridad. De repente reunirme con el proveedor es prioridad media. No es tan crítico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces puedo generar otra prioridad. Para el caso de la actividad de revisión de avances, en ese caso sí es alta, ¿no? Una prioridad alta, ¿no? Y así, ¿no? Prioridad para el caso de la actividad de reunión con el equipo también puede ser media, ¿no?
porque el equipo se maneja solo, entonces no es una actividad de alto riesgo, ¿no? Cierre de proyectos, en este caso también puede ser una actividad alta, que sí. Entonces le estoy agregando otro props al componente, otro props al componente. ¿Qué componente? El componente actividad. ¿De qué forma lo va a mostrar? No lo sabemos, ¿no? Eso va a depender del diseño, del quién recibe la propiedad, que vendría a ser el componente hijo. ¿No? Quizás él lo quiera mostrar con un estilo 4 y aquí le vamos a poner prioridad. Lo voy a destructurizar porque no quiero poner props.prioridad. Entonces acá ponemos prioridad, ¿no? Listo. Coloco aquí dentro la prioridad que está recibiendo como props. Entonces tengo esa sección. Ahí está, miren. Tengo esa prioridad. Profesor, y entonces es interesante, ¿no? La forma como nosotros estamos, ¿no?, recibiendo la información. Acá le puedo poner un border de 2, porque el que se personalice es el hijo, ¿no? Border primary, ¿no? Incluso le puedo poner un background line. No, line, no. Así es, line. Listo. Mire, tengo estas propiedades, ¿no? Margin de 2, padding de 2, para que no esté tan junto, ¿no? Tengo, mire, mis actividades con mis prioridades, ¿no? Esta acá no voy a poner este color, ¿no? Pero se dan cuenta. Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es, estamos enviando esa información, ¿no? A través del mismo componente, pero personalizado por tarea y por prioridad, ¿no? Por tarea y por prioridad, ¿no? Por tarea e incluso por prioridad. Entonces estamos enviando esa información, ¿a quién? A la actividad en sí, a la actividad, ¿no? Tal cual como estamos mostrando por acá. ¿Puede haber más propiedades? Puede haber más propiedades, ¿no? O sea, yo puedo acá seguir colocándole más props, si es que prefiero hacerlo, ¿no? Ahora, ¿puedo generar lógica? Claro, porque la lógica puede estar dentro del JSX. Dijimos que para reconocer que es contenido JavaScript, lo colocamos con llaves. Entonces, ¿podría hacer algo como lo que estamos viendo aquí en la parte superior? Sí, podría hacer esta lógica. Yo podría tener una lógica condicional ternaria o una lógica condicional de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Bueno, sí es tipo práctica, ¿no? Del ejercicio 4, ¿no? Generar un componente función actividad que reciba como prop la actividad a realizar, o la tarea, ¿no? La tarea, mejor dicho. La tarea y a realizar, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y su prioridad, ¿no? Prioridad. Sugerencia, utiliza el concepto de props, ¿no? Ese es el ejercicio que estamos viendo ahorita. Ejercicio número 5, ¿no? Sobre el componente, ¿no? Actividad, ¿no? Yo puedo colocar lo siguiente, ¿no? Sobre el componente actividad, ¿no? Buscar aquellas, ¿no? Cuya, ¿no? Prioridad, ¿no? Sea mayor a, no, perdón, que sea mayor, sea alta, nada más. Quiero mostrar aquellas actividades cuya, ¿no? Sobre el componente, ¿no? En sí. Mostrar aquellas cuya prioridad sea alta. Caso contrario, no lo muestro, ¿no? No lo mostramos. No lo mostramos. O sea, con este contenido, quiero armar una lógica. Ahí tengo la tarea y tengo la prioridad, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿no? Abro y cierro llaves. Dijimos, le voy a dar la forma. Abro y cierro llaves. Siempre lo que está dentro de llaves, ¿qué cosas? Estamos explicando justo hace un rato, es contenido JavaScript. Si se entiende que la sintaxis podría costarnos entenderlo si es primera experiencia, no hay ningún problema, pero practiquémoslo, ¿no? O sea, no nos quedemos, tratemos de practicarlo. No, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a leer aquí? Vamos a leer la tarea, ¿no es cierto? Perdón, la prioridad. La prioridad es equivalente, no sé, pues en este caso, como dijimos, alta, ¿no? Alta. Si la prioridad es alta, la va a mostrar. Y además,
y coloco dentro esto de aquí, los dos textos. Entonces, puedo agruparlo. Mira, acá, por ejemplo, acá me puede servir este tag ficticio, ¿no? Puedo comenzar a agrupar esa información, ¿no? Para que me muestre o no me muestre la información, ¿no? Aquí, control X, solamente me va a mostrar cuando la prioridad sea alta. O sea, aparte de estar personalizado, estas actividades que me va a mostrar son las altas, ¿no? Me estoy generando lógica. Entonces me debería mostrar solamente revisión de avances que salta y cierre el proyecto que salta. Los demás no lo muestro. Porque no es necesario, ¿no? No es necesario. Ahora, acá no he armado un ternario, ¿no? Podría armar un ternario. O, perdón, claro, podría armar un ternario. Por eso es que me está mostrando solamente vacío. Porque ahí está dentro de un container. Está dentro de nuestro container. Entonces está mostrando lo vacío, ¿no? Yo lo que podría hacer es sacar el ficticio y colocar esto dentro. Si no quiero que me muestre esas. ¿Se mire? Así. Aquí. Sí. Ah, esto lo muestro aquí. Y aquí también. Aquí va a cerrar. Aquí cerraría. Y el otro lo saco fuera. Saco fuera el ficticio. Control X. Saco fuera el ficticio. Control X. Saco fuera el ficticio. Y listo. Lo único que hago lo formateo nada más, ¿no? Formateamos para que en este caso lo idente correctamente y ya está. Puede quedar de esta forma, ¿no? O sea, le estoy agregando una lógica. Bueno, en este caso no es ternaria, ¿no? Es una lógica nada más. Y está, miren, solamente me está mostrando los altas. Tengo una lista de actividades que el padre me está dando, pero el padre dice que me muestre el alta. Ahora quiero que muestre la media. Solamente estoy cambiando ese valor y me muestra reunión con proveedores, reunión con el equipo. O sea, ha cambiado la salida. Hemos renderizado información de acuerdo a una lógica condicional. Ahora quiero que muestre solamente las altas. Lo grabo y automáticamente cambió. Miren, para mí alta es revisión de avances y cierra el proyecto y feedback. Quiero que me muestre la media o la baja, los que son bajas. Bueno, no sé si hemos puesto baja. No hemos puesto nada en baja. No hemos puesto ninguna baja. Vamos a colocar uno que sea baja, a ver. Actividad, tarea, cierre de... Me acuerdo que eso lo tomé una vez en una práctica. Pero con ustedes ya sería un examen, ¿no? Cuando tomemos una pregunta podría venir algo como esto, ¿no? Algo más complejo todavía, ¿no? Esto está muy sencillo. Por ejemplo, acá, ¿no? Aplico una tarea más y le voy a poner baja. Aquí no, baja. Y una tarea baja podría ser, no sé, una tarea baja, a ver, medito una tarea baja. ¿Qué tarea puede ser baja? A ver, que en un proyecto, a ver quién se les ocurre, a ver. Aquí me puede dictar o de repente hacerlo. A ver, ¿quién me puede decir, por favor, una tarea baja? Que se les ocurra, ¿no? Que para un proyecto no tenga mucha prioridad. ¿Qué podría hacer? A ver, escríbanlo en el chat o si no me lo dicen, ¿no? No hay ningún problema. Para colocarlo ahí dentro de la misma, a ver, dentro de la misma etiqueta. ¿No? Dentro de la misma etiqueta. ¿Cuál podría ser? Una que sea baja. ¿Cuál podría ser? Revisión de un formato. Revisión de formatos. Ajá. Revisión de formatos de, claro, podría ser, ¿no? Revisión de formatos de estándares, ¿no? Podría ser. De estándares o formatos, como dice su compañero, ¿no? La revisión de estándares Vamos a poner estándares de desarrollo. estándares, ¿no es cierto? Ajá. Que no es algo priorizado, ¿no? Desarrollo, claro. Podría ser muy bien, correcto. Le pongo baja. Estoy enviando una lista de actividades, pero solamente voy a mostrar, según mi lógica, aquellas que son bajas. Entonces me va a mostrar solamente revisión de estándar de desarrollo, ¿no? ¿Se da cuenta? Y lo único que he hecho es cambiar este valor, ¿no? Nada más. Si le pongo media, me muestra todo lo que son media, ¿no? Reunión con proveedores, reunión con el equipo. Si le pongo alta, me va a mostrar los que son altas, ¿no? Revisión de avances, cierre del proyecto y feedback. Correcto. ¿Listo? Incluso hasta se podría darle color esto lo demás, ¿no? Pero eso poco a poco, ¿ya? Entonces también se puede. Todo se puede, como les digo, hacer dentro de la lógica. Si tenemos la lógica clara, la podemos hacer, ¿no?
Este es un ejemplo que me parece que sí es interesante como para poder aprender lo que es el concepto de props y reforzar lo que dice la separata, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Dijimos generar un componente a actividad como siempre lo hemos hecho. Estamos usando el concepto de destructurización en la línea 3, capítulo 1. Y aquí estamos generando una lógica. Dijimos que siempre, sí o sí, tiene que estar agrupado dentro de un tag que de mayor jerarquía, en este caso sería el tag vacío, o podría ser un fragment, o podría ser un div, va a depender de nosotros, ¿no? Internamente ya contiene la lógica, aquí está, este div, ¿no? Que también agrupa a esta información, está agrupando esta información en sí, no a través de en este caso de la revisión, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos armando una lógica, ¿no? Para explicar lo que estamos viendo por aquí. Es lo mismo, ¿no? Aquí lo único que hace es un botón que dice si está logueado, entonces que me muestre el botón de deslogueo. Y aquí es una lógica ternaria, ¿no? Si este es un booleano, entiendo. Un booleano. Si es true que está logueado, entonces me muestras el botón de deslogueo o me muestras el botón de login si es que no está logueado, ¿no? Y es eso, ¿no? Es sencillo, ¿no? Sencillo. Aquí lo estamos armándolo a través de un props, alta o baja o media, ¿no? De acuerdo a la información. Ahora, profesor, entonces nos ha servido esta sección para poder, ¿no? Este artículo dentro de esta sección para poder mostrar esos diferentes tipos de componentes personalizados llamados actividad mediante su props. Ahora, profesor, y también se podría enviar otro tipo de información dentro de un props, como por ejemplo un objeto o un arreglo. Sí, se puede, se puede. Yo podría hacerlo también ahora, ¿no? Podemos aprovechar, mire. Se puede, ¿ah? O sea, no es que solamente envío esta información. Ahora que quiero, por ejemplo, hacer este ejemplo de iteración, ¿no? Podría ser, me podría servir. Es correcto. No, es correcto, ¿no? Imagínense. Lo voy a hacer de manera correcta, ¿no? O sea, no como, o sea, como debería ser, mejor dicho. Clic derecho en src y puedo generar un archivo de data, ¿no? Data.js. Listo, tengo un archivo de data. No lo voy a, claro, lo puedo colocar aquí dentro, ¿no? O puedo generarlo, un componente y dentro generarle la data, pero no sería lógico, ¿no? Porque si yo quiero la data utilizar en otro componente, no tendría sentido, ¿no? Tendría que, es mejor extraerlo, ¿no? Sacarlo fuera en un archivo aparte y de ahí comenzar en este caso a chequear, ¿no? Luego export cons, perdón, lo puedo hacer constante nada más, ¿sí? Coloco el nombre, ¿no? Data. Pero ¿qué es lo que va a guardar data? Data puede ser un objeto grande, ¿no? Objeto grande. Puede ser de esa forma, ¿no? La información que yo quiero o que nosotros queremos en este caso enviarle, ¿no? Como data. Puede ser, ¿no? Export cons data. Y dentro coloco la data que necesito, ¿no? No sé, a ver, lo que vimos en la archivo, no, pero ya, entonces podría ser, no sé, como ya no lo vamos a tomar en el examen esa pregunta, sino va a ser otra, podríamos colocar no sé, pero algo similar, ¿no? Aquí podría colocar los, a ver, ¿qué puedo colocar acá? A ver, se me ocurría poner los platos, pero sí, puede ser los platos de comida, ¿no? Pero ahora a través de un archivo JS, no es un JSON, es un JS, platos. Platos es una propiedad del objeto data. Entonces, 2 puntos, ¿no es cierto? Pero platos en realidad es un arreglo de objetos. Entonces, como es un arreglo, tengo que ponerle brackets. Y dentro de esos brackets tiene que haber objetos que van a estar guardados dentro de llaves. ¿No es cierto? Dentro de llaves. Entonces, el plato puede tener un ID. El plato tiene un nombre. No vamos a colocar toda la información porque la idea es que entendamos cómo recorremos estos platos y lo mostramos la información dentro de la misma no, componente. Entonces, no sé, lo muestra. Vamos a colocar pocos platos. Pues, no queremos generar la calificación también del plato. De repente este plato está calificado con 8, del 1 al 10, ¿no? Y el precio también puede ser, ¿no? El precio del plato. Cualquier precio te ponen, no es que es el precio real.
coma, y sí, ¿no? Generamos unos 5 platos. 2, 3, 4, 5. Estamos generando 5 platos. Lo hago externo, porque como les digo, para poder reutilizarlo de repente en cualquier otro componente, ¿no? Si requiero. Acá le coloco ají de gallina. Acá le colocamos, ¿cómo se llama? Ceviche. Le podemos colocar tasca, no sé. Aquí podemos colocar chaufainita, por favor. Chaufainita. Listo. El ají de gallina, por lo general, siempre es menos el costo. Vamos al 13, aunque en realidad puede estar hasta 10. Ceviche sí va a estar caro por el limón, 27. La patasca podría estar 29. La chaufainita, igual que el ají de gallina, ¿no? Podría estar incluso 12. Listo. En calificaciones, bueno, el ají de gallina quizás recibe una calificación de 9 por costo y precio y porque también es rico, ¿no? No cuesta mucho. Ceviche, depende, ¿no? Podría ser 6. De repente no lo preparan bien. La patasca podría ser 9 por el frío que está haciendo en Lima. Últimamente, chaufainita le ponemos un 7. Correcto. Entonces ahí tenemos nuestros platos dentro de un archivo data.js. Porque lo que queremos ahora es aprender a iterar, ¿no? Aprender a iterar. Queremos aprender a iterar. Entonces digo, tengo mi data. ¿Correcto? Entonces yo por algún motivo dentro de este folder componente, ¿no? Así como lo hemos puesto las actividades, ¿no? Con una cierta lógica que estamos generando aquí, ¿no? En el archivo de componente actividad, yo aquí también podría generar un nuevo archivo que se llame platos en plural, .js, ¿cierto? Platos.js. Y se me ocurre, ¿no? Pero vamos a seguir colocándolo, pero en la siguiente clase vamos a hacerlo como clase, ¿no? Para que no se distraigan. Se nos ocurre colocarlo así, colocándolo como componente del tipo arrow, ¿no? O sea, función lambda arrow, ¿no? ¿Está? Por default, lo colocamos aquí. Bueno, es platos, no es platos en plural, porque estamos leyendo de un arreglo, ¿no? Platos, por platos, ¿correcto? Listo. ¿Qué más? No se olviden nunca del return. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro vamos a colocar información que quiero mostrar, o que queremos, en este caso, mostrar de platos. O sea, acá podemos ver total de platos del restaurante, ¿no? O restaurante tal, ¿no? Restaurante. Entonces colocamos el total de platos. Todavía no está recibiendo esa información. Él necesita que el padre le envíe la información. ¿Quién va a ser su padre? La ppfac. Podríamos aprovechar aquí la otra columna, ¿no? La otra columna que está en el artículo, ¿no? Como aquí. Podríamos aprovechar esa información para mostrarlo ahí. Y digo, vas a llamar a platos. Sí, vamos a llamar a platos. Listo. Entonces quiero que le pases la propiedad. Quiero que le pases el props. Le vamos a pasar los props. Acá por props le vamos a pasar los platos. Pero como ahora le voy a pasar un objeto, necesito que ese objeto lo envíe como, en este caso, con codificación JavaScript. Pero previamente tengo que destructurizarlo de la data. Ahora ya no estoy destructurizando, como en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior era directo, ¿no? Aquí en el caso de la actividad, nosotros destructurizamos porque recibíamos puntualmente una tarea y una prioridad por separado. Pero esto podría pertenecer a un objeto, ¿no? Y se hace más complejo. Al final recibe un objeto que se puede llamar, no sé, pues, project, ¿no? Proyecto, ¿no? Y listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a agruparlo. Entonces digo, constante, ¿de dónde provienen los platos? ¿De dónde proviene? De la data. Entonces, data, ahí está, ¿eh? Aparece enter, punto y coma. Entonces, estoy destructurizando aquí estoy destructurizando los platos. ¿Para qué? Para enviarlo aquí como objeto JavaScript, platos.
¿Se dan cuenta? Entonces aquí estoy enviando ya un objeto. Eso es por si acaso, ¿no? Porque un alumno me pregunta, ¿no? Profesor, ¿y solamente se puede enviar una propiedad nada más? No, la cantidad de propiedades que uno puede enviar o props dentro de una JSX, de un componente, puede ser varios, pero a veces nos conviene mejor agruparlo en un objeto, porque de esa forma estamos agrupándolo en un objeto todas las propiedades que son necesarias enviarla al componente, ¿no? Entonces se hace mucho más, se puede decir, ¿no? eficiente, ¿no? A enviarlo agrupado. O sea, acá estoy agrupando. ¿No? Entonces, ¿quién es el props aquí? La pregunta, línea 31. El prop se llama platos. Y lo que recibe es un arreglo de platos. Es un objeto arreglo de platos aquí. ¿Está? Está recibiendo esto aquí, el arreglo, a través de platos. ¿Dónde? Porque el padre le está enviando esa información. Ahora, nunca se olviden, ¿no? Lo que está en el lado izquierdo, esta parte de aquí, vendría a ser el props. El props no es lo que recibe, el props es el nombre, la referencia, en este caso, de la propiedad que está, ¿no? Identificándose. Ahora, ¿pero tiene que ser el mismo nombre? No, no tiene que ser el mismo nombre. Yo puedo aquí cambiarla, ¿no? Puedo ponerle acá platillos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Lo hago a propósito para que ustedes se den cuenta que quién es el props nada más, ¿no? Ah, entonces platillos es lo que va a recibir, claro, platillos. Entonces hago una doble de estructurización, porque aquí se convirtió en props. Por eso les digo, ¿no? Siempre hay que tener el concepto claro. ¿Eso qué significa? Que platos debe de tener como argumento props. Y dentro de esos props hay uno que se llama platillo, por lo tanto que tengo que destructurizarlo. ¿Cómo se llama? Platillos. ¿Y de dónde proviene? De props. Props es como un gran arreglo, ¿no? De objetos que guardan la información. Y aquí está, miren, platillos. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero probar que funcione, podría mostrar la cantidad de platillos que tiene mi arreglo, ¿no? La cantidad de platillos que tiene mi arreglo, ¿no? Entonces, lenja, o platillos.lenja. Podría ser, ¿no? Acá le ponemos un class name lit fs2 texto primary, ¿no? Prefiero. Incluso esto debería estar dentro de un ¿qué? Una etiqueta que agrupe todo. A propósito, ¿no? Yo puedo generar como un fragment para aprender también que existen los fragmentos. Y lo coloco dentro de ese fragment, ¿no? Como les digo, puede ser un divisor, puede ser cualquier otro elemento, un main, sino que lo hago para que sepamos que existen los fragments nada más, ¿ya? ¿No? Me acuerdo, el alumno venezolano, me acuerdo que tuve una vez, me decía, profesora, yo uso los fragments, ¿no? Por ahí el austriaco me decía, no, yo uso los tags vacíos, porque en Australia se usan los tags vacíos. Yo estaba trabajando como consultor en Australia y en Australia utilizaban los tags vacíos. Ah, bueno, yo digo, sí, normal, puedes usarlo, pero tienes que saber cuándo se usa, ¿no? Tampoco no es que yo voy a usar fragment por todos lados, ¿no? Ah, sí, profesor, me decía el de Australia, ¿no? El que estaba trabajando en Australia, o había venido, o estaba trabajando y había venido acá al Perú, ¿no? En plena pandemia, ¿no? En esa época que estábamos con pandemia dura, ¿no? En 2021, 2020, ¿no? Entonces me comentaba él, ¿no? Digo, sí, pero ¿cuándo lo necesitas? De repente, cuando muestras una tabla, ¿no? Podría ser. Listo, fragment, y tenemos esta parte. ¿Eso qué significa? Que aquí me debe demostrar total de platos, claro, 5. Son 5, ¿no es cierto? Claro, es correcto, si así está llegando la información, ¿no? Le agrego uno más, ¿no? Tampoco, ¿no? Para ver si está bien. Le agrego uno más, para ver si es correcto o no es correcto. Le ponemos 6 y acá colocamos otro plato, ¿no? Quizás los Juanes, ¿no es cierto? Juanes, y en la calificación le ponemos 8 quizás, bueno, no, debe ser muy rico, no lo he probado nunca, pero entiendo que sí. Lo que sí sé es que es caro, entiendo que porque es algo más tradicional, ¿no? Listo, acá ha aumentado a 6, ¿eh? Aumentó a 6. Entonces, es correcto, es correcto. Estoy probando que es correcta la información que está llegando. Una vez que ya probamos que la información llegó, porque si no, como digo, siempre el paso a paso, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Qué hicimos? Generamos un archivo data para tener la información separado y puedo reutilizarlo en cualquier componente. Lo siguiente es generemos dentro de esta folder component dos componentes hemos generado, ¿no? El componente actividad y el componente platos. Platos lo que hace es recibe la información del padre. Va a recibir un props.
se llama platillos, pero ese platillos va a recibir a su vez platos del arreglo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que he visto? Y también, a ver, pues sobre todo en Angular, ¿no? No destructurizan si te hacen una igualdad. Y dijimos, ¿no? Que en algunos casos no es bueno hacerlo porque estamos referenciando la misma variable y todo lo demás, ¿no? Pero sí lo he visto hasta en producción, o sea, en trabajo. Hemos tenido que hacer cambios ahí, ¿no? En el caso de la forma como estaban programando. Pero sí lo he visto, ¿no? O sea, no ahora, pero sí en su tiempo, ¿no? Hemos visto que a veces en lugar, es que no conocen el concepto de estructurización, lo que hacen es hacen una igualdad nada más. Listo, platos, platillos igual a platos. Entonces ya recibió la información. Entonces, ¿podríamos recorrerlo? Sí, podría recorrerlo aquí. Bueno, lo vamos a recorrer como dice como esto, ¿no? Normal. Sí lo puedo hacer. Para no estar, sí, lo podemos hacer de esa forma. Y en la siguiente clase lo hacemos de repente con otro tipo de formato. Nos va a faltar tiempo también. A ver, hagámoslo de esa forma. Entonces, es una lista desordenada, ¿no es cierto? Por lo que veo ahí. Y luego dentro coloca las llaves. ¿Por qué? Porque las llaves significan código JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que va a recorrer? Los platillos. Pero lo recorremos mediante un mapeo. ¿Correcto? Eso es lo que está haciendo, ¿no? Sí, eso es lo que está haciendo. Correcto. Entonces yo acá puedo colocar plato. Acuérdense que el map recibe ¿qué cosa? Un lambda. Pero en este caso, el lambda ya no es una llave en lo que apunta el lambda, sino es una paréntesis. Y le doy un enter para que baje el paréntesis. Y dentro ubicar etiquetas. Como son etiquetas, necesito agruparlo con paréntesis, no con llaves, porque no voy a escribir pues, codificación de alguna función, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir, en este caso, LSI, creo que, ¿no? Está imprimiendo. Sí, LSI, ¿no? Listo. Y dentro de ese LI colocamos la información. Ahora, acá hay algo importante que me parece que en la separata no está, y que es una teoría que también se utiliza en lo que es React, ¿no? Que es el tema de la key, la clave. Ahorita la voy a colocar la clave. Entonces digo plato punto nombre. Listo. Entonces hemos colocado de esta forma, plato punto nombre. Aquí me va a mostrar los nombres de los platos. Lo hemos saltado aquí, está correcto, estaba leyendo los nombres de los platos. Ahora, podríamos colocarle acá un class name, lit, fs4, texto primary, ¿no? Primary, estoy dando un estilo nada más. También, correcto. Los platos que hemos puesto en el lado, en ese archivo, ¿no? De configuración, se lo estamos mostrando ahí en la web. Los platos que estamos referenciando. Pero acá hay un detalle. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cada vez que nosotros recorremos en un proyecto en React una información que proviene de un arreglo, ¿no? Es necesario que en el tag que tiene mayor jerarquía, dentro del mapeo, ¿quién es el que tiene mayor jerarquía? El LI. Le debo de colocar una key, y esa key tiene que ser única. Una key que tiene que ser única. Para nuestro caso, ¿cuál va a ser? El ID, ¿no es cierto? Entonces tengo que asociar esa key al ID. Y esa es la forma correcta, ¿no? Esa es la forma correcta. Claro, a nivel de lo que es la vista no afecta, pero sí en el tema de la codificación, porque esto va a salir warning. Ahora, ¿por qué es necesario eso aquí? Porque, acuérdense, ¿no? Dijimos, ¿no? Que cada vez que renderizamos solamente lo que ha cambiado. No renderizamos toda la vista, no hay un refresh. Es solamente la porción que cambió. ¿Y eso quién lo hace? El Virtual DOM del React. ¿Correcto? Entonces estamos viendo eso aquí, en este ejemplo. O tal cual como está trabajando en este caso la información. ¿Listo? Entonces, a ver, hagamos o mejor dicho, verificamos, ¿no? Que estamos viendo esa información directamente aquí, ¿no? ¿Qué más? Podemos colocar aquí, separándolo, el precio también, ¿no? Acá puedo colocar precio, 2 puntos, o si no así, el símbolo de soles, y pongo plato punto precio, correcto. Ahí está, miren, muestra el precio de cada plato. Es como un menú, ¿no? Una lista, un menú de los platos que me ofrece, en este caso la empresa, ¿no? Lo que me está ofreciendo. No puedo armar incluso una lógica así
si prefiero, ¿no? Por ejemplo, acá me está mostrando los platos. Entonces hago lo siguiente. Muestro otra lista. Hago un HR, se me ocurre. Sí, mi amor, Ajá, ahí está una lista. Le puedo colocar un título si quiero. Quiero también escuchar partido. ¿Puedes prender la Le tele? colocamos un título, ¿no? Platos ofrecidos, ¿no? ¿Cómo va, no? Ofrecidos. ¿Ah? Listo, acá tengo los platos ofrecidos. ¿Dónde quiero saber cómo ¿No? va? Aquí, class name, lead, ¿no? Lead FC2. Nuestros platos ofrecidos, ¿no? Perdón, FC4. Ahí está. Los platos que me están ofreciendo. Y aquí debajo, ¿no? Se nos ocurre que, no sé, bueno, para no tipearlo, oye, se me va el tiempo, ¿no? Vamos a ver, se nos ocurre, vamos a continuar revisando en la siguiente clase. Bueno, que la siguiente clase es el examen, ¿no? Pero vamos a hacer clase, ¿no? Al inicio, el examen comienza después, ¿no? Aquí, por ejemplo, platos, ¿no? Con precios menores a 20, no sé. Platos del restaurante con precios menores a tanto, no sé. Vamos a ver. Ah, perdón, esto no era, ¿no? Lo que tenía que haber copiado es lo... esto no. Lo que tuve que haber copiado es esto que está aquí dentro. Vamos a seguir viendo en la siguiente clase, ¿no? Lo estoy haciendo para armar lógica nada más. Acá puedo hacer platos con precio menor a 20 soles, no sé. Esos son aquellos platos que están con menor a 20 soles. Lo único que tendría que hacer es un filtro nada más, ¿no? Ahora no me van a decir pues que acá lo voy a hacer con lógica, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí tendría que poner una constante, platos menores a 20 es igual a platillos, ¿qué más? Punto filter, ¿no? No voy a hacer pues la lógica adentro, ¿no? No tenía mucho sentido. Acá le pongo P de platos y pongo acá P punto precio menor a 20. Y listo, ¿no? Ahí tengo mis platos menor a 20. Entonces lo único que tengo que hacer es control C, control V y listo. Ya está. Entiendo que ahí está, 3 y 2. ¿Correcto? Interesante, ¿no? Ahí está, bien. No tengo por qué armar la lógica aquí dentro. Listo, ahora sí, ya se me falta poco tiempo, pero son cosas interesantes que les estoy dando para que ustedes, ¿no? Puedan, ¿no? Generar lógica, entender y ver cómo podríamos trabajar con un... creo que estamos avanzando bien, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos entender el concepto en este caso, de componente de props y cómo estamos mostrando la información, ¿no? Aquí no es que voy a tener que hacer aquí la lógica, ¿no? La lógica la puedo hacer por fuera y solamente lo filtro y muestro. Solamente he hecho el cambio aquí, ¿no? Esto incluso se puede convertir en un componente, ¿no? Y así, ¿no? Listo, se podría llegar a convertir en un componente, ¿no? Entonces, interesante, como les digo, ¿no? Este ejemplo y el ejemplo anterior también de props, ¿no? Que estamos viendo en este paso, en este capítulo. Listo, ahora sí, voy a pasar el archivo antes que se cierre la máquina, porque si no, entonces, si han llegado hasta este punto, mejor, ¿no? Si me han seguido, si no, igual también revísenlo y me lo envían por Word, como siempre les pido, ¿no? A los que no han podido seguirme en la clase. Les voy a copiar en el chat, ¿no? El código para que puedan avanzar, mientras que yo les voy a ir copiando el archivo en la ruta, ¿no? de nuestro horario. Incluso, por ejemplo, Carolina nos ha seguido. Muy bien, Carolina. Entonces, por lo que estoy viendo aquí, un segundo, ahorita lo vamos a revisar. Pero aquí les voy a copiar en el chat el código, ¿no? Para que lo puedan chequear. Listo. Entonces, ¿cómo se cierra un proyecto? Abrimos el terminal, donde dice Node, donde está corriendo. Entonces hacemos un control C y le ponemos S. De esa forma matamos el proceso. El proceso se libera. Cerramos el proyecto. Es la forma más práctica, ¿no? Este es nuestro archivo de tips que estamos revisando ahora. Hemos visto un ejercicio adicional. El ejercicio 6 es recorrer, ¿no? Recorrer platos. ¿Listo? Control G, lo grabo, ¿no? Entonces, aquí sí es importante, ¿no? Entender esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos capítulo 2. Lo que voy a hacer es generar un folder,
capítulo 2, en este caso, hoy día la fecha es 12 del 09 del 23, y dentro voy a colocar el proyecto menos el node módulos. Acuérdense que eso nunca se coloca. ¿Qué se hace? Se regenera. Igual como lo hicimos en el caso del proyecto API, ¿se acuerdan? A veces si no lo sabemos, pues nos podría dificultar, ¿no? Se copia todo, menos el node módulos. Menos el node módulos. ¿Por qué? Porque, como les digo, se puede regenerar, ¿no? Esto lo estoy copiando aquí dentro. Y también les voy a copiar el archivo de tips, pero con la fecha del día de hoy. Hoy día estamos 12, ¿no es cierto? Entonces nuestro examen es el próximo jueves. Estudien, por favor, ¿no? Repasen, ¿no? No está difícil. Hay menos preguntas, no está difícil, pero sí, ¿no? Traten de entender esos conceptos que hemos visto, ¿no? Y se dan cuenta que son importantes, ¿no? Ahora que estamos revisando ya en sí nuestro capítulo 2, ¿no? O sea, no es algo que no lo vamos a utilizar, sí se va a necesitar utilizar. Ahí está, estoy copiándolo aquí y lo voy a cipear. Cipeado no debe pesar casi nada, ¿miren? Ahí está, 181K nada más. 181K. No pesa nada, ¿no? Entonces, nos vamos aquí. Uy, se me va a cerrar la máquina. No puede ser. Me voy aquí al canal general, archivos. No, aquí archivos. Y se me va a cerrar la máquina. Dentro de archivos, voy a generar un nuevo capítulo, un nuevo folder. Le voy a poner capítulo 2. Voy a crear. Y dentro voy a colocar ese archivo, ¿ya? Entonces ahí está todo. Capítulo 2, ¿no? Si gustan lo descargan y no verifican lo que les ha faltado, lo último, ¿no? Ya está, ya subió. Correcto, 12 del 9 del 23. Entonces, vamos a detener la grabación. Vamos a detener la grabación. Entonces, interesante, ¿no? Interesante lo que hemos visto, ¿no? Acerca de lo que vendría a ser el concepto de props, ahora lo último que estamos revisando. Entonces, la finalidad del props, ¿cuál es? Es reutilizar o personalizar, perdón, el componente y hacerlo reutilizable dentro del proyecto, ¿no? La lógica se genera a través de llaves, como dijimos, ¿no? Entonces, nos estaríamos quedando aquí y el día jueves, no se olviden, vamos a tener nuestro examen que va a ser a partir del break, ¿no? Antes vamos a hacer clase, vamos a avanzar un poco más de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y vamos después a tomar el examen. Listo.